Un gusto, como en cada ocasión, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral Online. Hoy vamos a hablar de las tecnologías aplicadas a los ciclos electorales en la región. Acompáñenos, por favor. Y para hablar de este tema nos da mucho gusto y es un honor recibir al secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, pues Francisco Guerrero Aguirre, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto de verdad que entablemos esta conversación, tú en Washington y nosotros acá en la Ciudad de México. Al contrario, Lucy, es un gusto como siempre estar en tu programa y particularmente me da mucho gusto de verte. Bueno, pues bienvenido y vamos a hablar de este tema del uso de las tecnologías. ¿Ha cambiado las cosas en los últimos 2 años por la COVID en la región respecto al uso de las tecnologías, secretario? Mira, Lucy, ha sido un viaje muy particular, muy complejo, el que han tenido que llevar a cabo los organismos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, porque digamos que las condiciones ordinarias de una campaña y de un proceso electoral se modificaron, especialmente el contacto personal, como tú sabes, la sana distancia, las medidas sanitarias, implicó un gran estrés para quienes organizan elecciones y por supuesto para quienes tienen que dilucidar las controversias que se presentan, pero tampoco detuvo el uso de tecnología. Muchos países en el continente hacen programas pilotos, hacen aproximaciones sucesivas para mejorar sus procesos, no solo en la emisión de los votos, que es lo que tenemos más conocido, el voto electrónico, sino también en los procesos de conteo, en los procesos de la transmisión de datos de resultados preliminares. Y podemos decir que en términos generales, en el continente no se detuvo el uso de tecnología, pero sí se tuvo que adaptar a un esquema muy complejo de organización, particularmente en la parte administrativa, pues con el propósito de que pudiéramos completar el calendario electoral. Terminaría diciendo que en términos generales el saldo es positivo. No se suspendió ningún proceso electoral en América Latina y en el Caribe. Se han llevado a cabo todos los procesos presidenciales y de Congreso y también de las alcaldías que se han llevado a cabo en el continente, y eso es una buena noticia dentro de lo dantesco que ha sido el escenario de la pandemia. Claro, y dentro de lo que observa la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, bueno, están viendo avances en cada país, en cada estado, están viendo avances que nos dan la pauta porque esto no se va a detener. ¿No es así, secretario? Efectivamente, el uso de tecnologías es algo que viene avanzando de manera muy acelerada, no solamente en la democracia, sino en el comercio, en la ciencia, en las comunicaciones, ahora con todas las redes sociales, y por supuesto que tiene un gran impacto. Yo lo dividiría en 2 grandes aspectos. Por un lado, cómo la tecnología ha multiplicado y ha acelerado los procesos políticos, tanto de difusión de mensajes, de intercambios políticos en la campaña, en la parte positiva, pero también en la parte negativa, toda la parte relativa a las noticias falsas, toda la parte relativa a la desinformación. Y en lo que ya se refiere más al proceso electoral, obviamente los órganos administrativos hacen esfuerzos para generar mayor confianza. Creo que en la medida que la tecnología se introduce con el consenso de los actores, de manera paulatina, con la participación de la sociedad, es que podemos llegar a buen puerto. Las historias de éxito son aquellas donde las sociedades del país que llevan a cabo estos avances tecnológicos son incorporados. Donde tenemos problemas es cuando se hace a la carrera, cuando no se consensa, cuando no se tiene a todos los actores involucrados. Ahí es donde hemos visto que puede haber dificultades. Pero en términos generales, lo que buscan todos los órganos administrativos en particular es cómo pueden tener resultados más claros, resultados más rápidos, pero también que la confianza que se ha venido construyendo no se venga abajo por un error técnico. Esto es lo que se busca de manera permanente.
Precisamente mencionas dos elementos que quiero añadir a la ecuación: confianza y credibilidad en el marco de este tema que estamos conversando, los sistemas electorales y la tecnología aplicada. ¿Qué papel juega la credibilidad y la confianza y cómo se ha visto observada desde la OEA? Mira, voy a hacer referencia a un libro reciente que acaba de publicar el Banco Interamericano de Desarrollo, que se intitula precisamente Confianza. Y este análisis que hacen algunos autores en el BID tiene que ver con que desafortunadamente la desconfianza es uno de los rasgos de las sociedades contemporáneas. En este momento tenemos dos grandes elementos de desconfianza. Por un lado, toda la crisis económica y sanitaria que nos dejó la pandemia. Se ha informado, Lucy, que más de 6 millones de personas han fallecido desde que comenzó la pandemia hace más de 2 años. Y por otro lado, las consecuencias espantosas de la guerra que se está llevando a cabo en Ucrania con la invasión rusa. Bueno, estos dos elementos obviamente generan desconfianza en el futuro de la economía, generan desconfianza en muchas de las variables que tienen que ver con el precio de los combustibles, el precio de los alimentos. Si a eso le sumamos que además América Latina y el Caribe tienen uno de los puntos más altos de desconfianza de todo el mundo en instituciones, partidos, organismos empresariales, en fin, en muchos espacios de la vida cotidiana, la tecnología debe ayudarnos a que la confianza incremente, no a que la confianza decremente. Por eso, en todos los estudios internacionales que se han producido, IDEA Internacional, AIFES, la propia Organización de los Estados Americanos, todos los organismos internacionales insistimos en que la introducción de tecnología tiene que ser un ejercicio de consenso, de amplio consenso, tiene que ser un ejercicio gradual y, por supuesto, debe incorporarse a través de pruebas piloto que lentamente vaya generando confianza de los electores. Combatir la desconfianza con tecnología o sin tecnología sigue siendo el gran reto de las sociedades democráticas, particularmente en los países de desarrollo. Para quien ha estudiado este tema, también la polarización se puede disminuir con la tecnología. ¿Es esto cierto? Yo estoy convencido de que cuando la tecnología viene precedida de un gran consenso social y político, por supuesto que nos ayuda a mejorar la información que recibimos. El problema que estamos enfrentando, Lucy, es que todas las campañas de guerra sucia, todas las campañas de desinformación que se presentaban anteriormente a través de los medios tradicionales, me refiero a radio y televisión, se han trasladado ahora a Twitter, a Instagram, a Facebook. Y tú ves que las grandes campañas de desinformación que se orquestan en el mundo pasan por las redes sociales. Aquí es importante señalar que solo con un periodismo profesional, efectivo, un periodismo que ayude a confirmar y verificar los datos, es que podemos combatir esta enfermedad tan brutal de la polarización. Polarización que se traduce después también, Lucy, en fenómenos de ver al adversario como enemigo, en ver a la otra fuerza política como alguien irreconciliable con que no puedo dialogar. Y esto se ve desde las campañas, pero luego se traduce al ejercicio del gobierno con parlamentos o congresos que no se hablan con el poder ejecutivo, o incluso en la guerra, como estamos viendo en este momento. La guerra no es otra cosa que el fracaso de la política, y por eso es que el mundo está viviendo un punto de inflexión tan importante. La tecnología puede ayudarnos a combatir la polarización, pero también el uso desmedido de las redes sociales, sin controles y sin verificación periodística, genera aún más obstáculos de los que ya tenemos. A estas alturas, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA ya tiene un apartado especial para tecnología, ya le dedica capítulos y agenda a este tema. Por supuesto, particularmente, Lucy, en nuestras misiones de observación electoral, desde que llegó el secretario Luis Almagro a la organización y un servidor como secretario de Democracia, hemos llevado a cabo 72 misiones de observación electoral en todo el continente. Y uno de los capítulos que revisamos con mayor profundidad es el uso de la tecnología durante las campañas, los efectos que tienen las redes sociales en el debate político y, por supuesto, en cuestiones de organización electoral, cuando algún país decide hacer una innovación, nuestros técnicos
participan observando lo que sucede y hacen recomendaciones que son importantes para los países. Quizá la recomendación más importante que yo te diría presentamos de manera recurrente en los informes de nuestras misiones de observación electoral tiene que ver con este carácter consensual, paulatino, progresivo, que incorpore a la sociedad en el ejercicio de la tecnología, porque evidentemente la gente se acostumbra a ciertas formas de que se hagan las cosas y cuando hay modificaciones, por ejemplo, en la transmisión de resultados, que es una área donde cada vez se utiliza mayor tecnología, pues la gente debe saber que habrá modificaciones y debe saber a qué atenerse, debe saber qué esperar. La labor de comunicación pública, de comunicación política con los ciudadanos y las ciudadanas sigue siendo uno de los temas centrales que hemos aprendido durante estos años de pandemia. Bueno, pues, secretario, vamos a seguir hablando de este interesante tema en el bloque siguiente. Le invito a que continúe con nosotros. Vamos y regresamos. Una pausa. Desde Washington nos acompaña el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de los Estados Americanos, Francisco Guerrero Aguirre, a quien yo le preguntaría, estamos hablando de la implementación de la tecnología en los sistemas electorales en las Américas, y le preguntaría, ¿por qué tenemos que medir la tecnología que se aplica en los procesos electorales y de ello también un poco comparar lo que sucede en otras latitudes de la región? Mira, Lucy, creo que las experiencias comparadas, las buenas prácticas que los países van teniendo, son muy útiles porque sobre todo el continente, en lo que se refiere particularmente a América Latina y el Caribe, comparte muchos de los riesgos y de los retos que las sociedades tienen. La incorporación de tecnología, sobre todo en la parte administrativa de organización electoral, es un asunto donde muchos países pueden tener circunstancias parecidas. En todas las naciones, evidentemente, y esto es un dato importante, si tú revisas las elecciones de los últimos 3 años, salvo muy contadas excepciones, hay un rasgo muy importante el día de la jornada electoral y sobre todo el día que se esperan los resultados. Los resultados son cada vez más apretados. La diferencia puede ser a veces de miles de votos solamente. Y, por ejemplo, en la parte de transmisión de resultados, el hecho de que la autoridad electoral los transmita rápido, de manera eficaz, sin generar dudas a los ciudadanos, es algo que se puede comparar con las experiencias en la región y aquellos países que han sido exitosos en esa materia pueden compartir sus experiencias. También a nivel mundial hay grandes democracias como la brasileña, como la de la India, que hacen ejercicios con cientos de millones de personas que participan a través del voto electrónico, que esa es una experiencia de la que también podemos aprender. En América Latina todavía hay un gran trecho que recorrer en materia del voto electrónico. Hay una tradición más profunda de voto en papel y hay un debate abierto sobre cuáles deben ser las mejores maneras de poder modernizar el ejercicio del sufragio, el conteo de los votos y en la parte jurisdiccional la revisión de las controversias. Desde mi opinión, aquellas sociedades que han logrado confianza en su proceso electoral deben proceder siempre con precaución, con cuidado, utilizando las pruebas piloto para que la transición de modelos más conservadores o tradicionales a modelos más tecnologizados sea suave y esto genere confianza. Lo peor que nos puede pasar es, por un ejercicio de aceleración prematura, de falta de criterios políticos para construir consensos, introduzcamos medidas que podrían ser positivas en papel, pero que si no están acompañadas de la sociedad, de los partidos políticos, se transforman en un efecto negativo. Así que sí, por supuesto, las buenas prácticas son siempre útiles y también las malas experiencias nos ayudan a aprender de los errores de los demás. Estamos hablando que en las Américas observamos un sistema todavía híbrido y que faltaría pues una década más para considerarlo ya tecnológicamente y electoralmente completo.
Yo no me atrevería a ponerle tiempo, pero sí me Ajá. atrevería a decir que es tal el avance de las tecnologías que lo que en el pasado se consideraba como muy moderno, ahora para sociedades más avanzadas, los códigos QR, por ejemplo, que Claro. transmiten Ujú. información, pues a lo mejor algunos países están apenas trabajando en el uso de tecnologías para transmisión de resultados a través de la telefonía celular, pero ya existen otras medidas que se van incorporando. Y tú sabes, Lucy, que la irrupción de nuevas tecnologías es algo que avanza con una gran velocidad y por supuesto que vamos a ver en el futuro esta transición que estamos viendo ya no solo a los medios digitales, sino a la siguiente generación de transmisión de datos tecnológicos, y esto es algo que se hace obsoleto muy rápido. Yo te diría que en este momento muchos países han avanzado, han tenido Ujú. avances importantes, pero también hay un debate abierto sobre la eficacia de la tecnología en sistemas donde ya existe la confianza. Entonces, es difícil de prever. Seguimos, como tú bien señalas, en modelos híbridos. Yo siempre he podido observar en mi experiencia, tanto como autoridad electoral y ahora en la parte de cooperación internacional, que el mejor uso de la tecnología que se puede construir es el que viene acompañado del consenso. Insisto mucho en el consenso, porque en sociedades que están divididas y polarizadas hay que construir confianza, no generar desconfianza. Y el consenso nos acerca a la confianza. Y aún con la presencia de la tecnología desde la OEA, desde esta Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, ¿se observa un deterioro de las democracias en la región? ¿Una erosión? ¿Qué observan? Creo que hay una aceptación universal en todos los informes de idea internacional, Latino Barómetro, los propios estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, de que particularmente la pandemia trajo nuevas amenazas a la democracia. La polarización, las noticias falsas, la desinformación y ahora incluso la guerra son elementos que amenazan a la democracia. Siempre existirá la tentación autoritaria de tratar de tomar decisiones por encima del consenso de los electores. Y aquí hay una suerte como de sabor agridulce. Por un lado, la pandemia nos deja la gran lección de que en Latinoamérica y el Caribe los ciudadanos siguieron confiando en el ejercicio del sufragio, en el voto, para poder resolver la transmisión de poderes. Eso es algo muy positivo, pero también por otro lado, seguimos viendo fenómenos de crecimiento de desconfianza, seguimos viendo la polarización, la enemistad política que ha crecido de manera desproporcionada en algunas sociedades y particularmente creo que cuando la polarización se transforma en una enfermedad donde tus adversarios ya no son adversarios, sino enemigos, esto nos lleva a un punto que tenemos que revisar. Todos los indicadores internacionales, particularmente el Latinobarómetro, habla de que hemos enfrentado muchos más retos ahora que en el pasado y que efectivamente la desconfianza ha crecido. Y eso es algo que tenemos que atacar a efecto de que si bien seguimos confiando en el ejercicio del sufragio, también tenemos que confiar más en el ejercicio del gobierno. Y el ejercicio del gobierno es la parte, digamos, incompleta de la ecuación que está contenida dentro de las normas de la Carta Democrática Interamericana, que genera en muchas ocasiones esta polarización. Debe ser desde el gobierno, desde donde se construya un discurso más solidario, más humano, más compartido, y eso es algo que existe como un reto en toda la región. Y juegan las autoridades electorales de las Américas un papel importante en este terreno. Es un papel central. Vamos a tener a mediados de año la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en California, y uno de los grandes temas que se está discutiendo es cómo se fortalece a las instituciones de la democracia, que son básicamente dos: los órganos administrativos, que son quienes organizan logísticamente el proceso electoral, y los órganos jurisdiccionales, que son quienes resuelven las controversias, porque debe haber siempre un juez, un árbitro, que al final del día determine a quién corresponde la razón. Creo que estas campañas de desprestigio contra el árbitro, contra las autoridades administrativas, son contraproducentes porque, como tú sabes, Lucy, cuesta décadas construir confianza
y cuesta muy poco tiempo y intensas campañas de desprestigio puede destruir en meses o en un año la confianza del árbitro, la confianza del juez, y eso es algo que por supuesto no nos conviene a nadie, ni a los ciudadanos, ni a los gobiernos, ni a los partidos. Yo le preguntaría, ¿corren peligro más que nunca las democracias? Bueno, estamos hablando de Europa, pero a nivel global. Como humanidad, creo que ha quedado claro en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su propia Asamblea General, en el Consejo Permanente de la OEA y en todos los espacios multilaterales, el repudio a la guerra. Nadie puede estar a favor de la guerra. Y particularmente desde la perspectiva de la OEA, nosotros hemos repudiado el ejercicio de la violencia, porque la violencia, las armas, la guerra, los bombardeos son la negación de la democracia, son la negación del diálogo. Esta circunstancia que se está viviendo en Europa tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias sociales, más de 1,5 millones de refugiados que tuvieron que abandonar a su país en medio de bombardeos, y por supuesto que esto es una llamada de atención de cómo el discurso de la polarización y la violencia puede pasar de las palabras a los hechos. Evitar que eso suceda es uno de los grandes retos de las democracias en el mundo, y creo que en términos generales, casi de manera unánime, todas las democracias del continente y todas las democracias del mundo civilizado se han manifestado en contra de este ejercicio bélico, y hacemos todos votos, Lucy, porque sea a través de la negociación, del diálogo. Primero, que cesen las hostilidades. Segundo, que todos los refugiados y las gentes que han tenido que salir puedan regresar a sus lugares de origen, porque además esto se da, Lucy, en medio de una crisis económica brutal, producto de la pandemia, de la que estamos apenas saliendo, y no le hemos dado la vuelta a la esquina de la pandemia cuando ya nos encontramos ahora en medio de un conflicto armado en Europa. Y como tú sabes, la historia de la humanidad nos enseña que las guerras comienzan entre dos países, pero pueden después extenderse, y eso es algo que a nadie conviene. Desde el punto de vista de la democracia siempre se verá amenazada cuando existe la guerra. ¿Qué está haciendo concretamente hoy la Secretaría a tu cargo y cuáles son los planes para este 2022? Mira, ha sido un año muy intenso. Comenzamos con nuestras labores de observación electoral, que son uno de los ejes centrales de nuestro trabajo. Estaremos próximamente en el inicio de las elecciones legislativas en Colombia. Participaremos si existen 2 rondas de elección presidencial en ese país. También hay elecciones en Brasil hacia final de año, y estaremos también a mediados de abril en Costa Rica para cumplir con la segunda vuelta de la elección presidencial en ese país. Simultáneamente seguimos produciendo nuestros informes de observación electoral, Lucy, que son luz en el camino porque nos permiten ver de manera comparada cuáles son los avances que van presentando los países, y por supuesto seguimos trabajando en otras labores que hacemos en nuestra misión de la zona de adyacencia en Belice y Guatemala, donde hay precisamente una misión para preservar la paz en esa zona. Hacemos lo propio en la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, y en todos aquellos espacios donde se requiere del ejercicio de las libertades, al marco, a la luz de la Carta Democrática Interamericana, que como tú sabes, Lucy, tiene entre sus preceptos, ese es el gran consenso de los 34 países del continente: elecciones libres, equilibrio de poderes, libertad de expresión, transparencia, contrapesos entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, el mantenimiento de la paz, y lo más importante, que el calendario electoral del año 2022 pueda completarse a efecto de que podamos llegar a buen puerto para el 2023, pero vamos a tener un año de muchos viajes y muy ajetreado. Y terminando ya el programa, cerrando, ¿cómo podemos consultar estos informes, esto que hace precisamente la Secretaría que tú encabezas para todos aquellos que estamos interesados en el tema electoral? ¿Cómo podemos contactarlos? Bueno, por supuesto en la página de la OEA, simplemente poner en el buscador OEA, ahí te va a aparecer. Yo les doy mi cuenta de Twitter, donde comparto mi columna semanal en Excelsior, y comparto además todos los informes y notas técnicas que vamos produciendo, @PacoGuerreroA65. Pero sobre todo en el debate diario, hablabas de tecnología y democracia, el mejor laboratorio cotidiano que tenemos para el ejercicio
de la democracia en el continente es el intercambio y el diálogo libre y abierto que se hace desde las redes sociales. Yo en lo particular creo que las redes son un mecanismo espectacular para concientizarnos, para participar, para debatir, pero también siempre tenemos que ver la información con un ojo crítico, porque nunca antes en la historia de la humanidad habíamos contado con tanta información como nos sucede ahora. Así que consulten la página oficial de la OEA, ahí está mi cuenta de Twitter para quienes estén interesados. Y bueno, ahí seguiremos el diálogo, Lucy. Bueno, pues agradecemos al secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA que nos haya dado este punto de equilibrio, hablando un poco de la columna que publicas semanalmente acá en nuestro país. Muchas gracias por tu presencia, Francisco Guerrero Aguirre. Lo esperamos la próxima. Muchísimas gracias, secretario. Un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias, secretario. Y despedimos este programa. Hasta la próxima.